Reciban un cordial saludo. Es un gusto poder volver a estar con ustedes en esta hora para compartir la palabra de Dios. Queremos que sean todos muy bienvenidos. Vamos en este momento a inclinar nuestras cabezas para pedir la bendición de Dios sobre este estudio. Padre nuestro, gracias porque nuevamente podemos abrir tu palabra bajo tu dirección, bajo la sabiduría que tú quieres impartirnos, porque así lo has prometido, para que podamos entender las maravillas de tu palabra, para que podamos comprender las verdades que tienes allí para nosotros en este tiempo tan crucial que estamos viviendo, Señor. Así que dirígenos, bendice a cada persona que escucha este programa, que su corazón, Señor, pueda abrirse a la influencia de tu palabra. Es nuestra oración, es nuestro ruego en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queremos dar continuación a la serie que hemos venido desarrollando en cuanto al escenario del último gran drama, la plataforma del último gran drama. ¿Recuerdan que para ello hemos recurrido a un principio fundamental en el estudio de las Escrituras? Y es que hay una relación entre el principio y el final de la historia sagrada. Hay una relación entre el principio y el final de los periodos proféticos o históricos de las Escrituras. Así que en base a ese principio hemos identificado que el Señor en la creación hizo 4 grandes obras: la naturaleza, el ser humano como individuo, la familia y el día de reposo. Eso sucede al principio de la historia. Al final de la historia pasa lo contrario. Estas 4 grandes obras de Dios, la naturaleza, el ser humano como individuo, la familia y el día de reposo, son objeto de un ataque del enemigo mediante sus agentes. Y eso va constituyendo la plataforma para el último gran drama. Así que en el primer tema vimos el ataque de Satanás contra el ser humano como individuo en este tiempo final. Hemos visto cómo Satanás pretende borrar del ser humano aquella facultad que es semejante a la del Creador, la facultad de pensar y obrar, la autonomía, la individualidad. Cómo Satanás ha desplegado un ataque frontal contra esa facultad en este tiempo final. Hemos visto también cómo Satanás ha tratado de insubordinar al hombre a la ley, cada vez más insubordinación. Y también de esa manera preparar al ser humano, preparar la sociedad, preparar las grandes multitudes que pueblan el mundo para recibir el último gran engaño. Así que en el segundo tema vimos acerca del ataque de Satanás, también por medio de sus agentes, contra la naturaleza, contra el ecosistema. Vimos que hay 2 maneras como Satanás ataca esta obra. Una, de manera indirecta, mediante el ser humano cuando en su afán desmedido de lucro, de poder, entonces destruye la obra creadora, contamina el medio ambiente y eso produce una cantidad de catástrofes y demás eventos. Pero también vimos que hay una causa fundamental de las tragedias ambientales del mundo, y es que el mismo Satanás obra produciendo, causando desastres, terremotos, inundaciones, incendios. Él
y por medio de sus agencias del mal en esta tierra. Así que eso es lo que hemos visto en los temas pasados. En este tema que queremos desarrollar en esta hora, queremos ver cómo Satanás no solamente pretende destruir lo que Dios hizo, sino suplantarlo, reemplazar aquello que Dios ya ha constituido. Pero al mismo tiempo, amigos y hermanos, Dios quiere restaurar. El propósito de Dios es restaurar aquello que se ha perdido, es restaurar aquello que el enemigo ha destruido. Si Satanás quiere suplantar, si Satanás quiere reemplazar la obra de Dios, Dios quiere restaurarla en este tiempo final. Así que vamos a empezar a mirar este tema. En primer lugar, vamos a ir a las Escrituras en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 4. Aquí nos está hablando de un poder altanero. Este poder describe el espíritu de Satanás. 2 de Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que en este pasaje identificamos el espíritu de Satanás. No es solamente atacar a Dios, sino querer suplantarlo, querer sentarse donde Él se sienta, querer reemplazar aquello que Dios ya ha establecido. Pero como decíamos, mientras tanto, mientras el enemigo se ocupa de esa obra, Dios se ocupa de la obra de restauración. Zacarías, el capítulo 9, el versículo 2 nos dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Así que, amigos y hermanos, hemos visto que en la medida que la historia de la humanidad avanza, cada vez las obras que Dios estableció al principio van siendo más y más destruidas. Pero escuchen lo siguiente: en la medida que la historia transcurre y avanza a su final, en el pueblo de Dios ocurre lo opuesto. Las obras, el plan que Dios estableció al principio se va restaurando más y más hasta que la imagen de Dios es restaurada completamente en el ser humano, lo que constituye el objetivo final del plan de Dios. Así que el pueblo de Dios camina en una dirección inversa a la de la civilización. La civilización va en un camino de destrucción. El pueblo de Dios debe ir en un camino de restauración. No es solamente que el pueblo de Dios no hace lo que los demás hacen. No ocupa una posición pasiva, ocupa una posición activa. Va en dirección opuesta al mundo, va en dirección opuesta a la sociedad. Debe ir. Si vamos en la misma dirección de la sociedad, no somos parte o no estamos siendo parte del plan de Dios para este tiempo. Así que vamos a ocuparnos por un momento en mirar de qué forma Satanás ha suplantado la obra de la naturaleza, la obra del ecosistema en el cual Dios colocó al hombre al principio, en un ecosistema perfecto, donde el hombre podía aprender de Dios, podía desarrollarse, podía conservar sus facultades, especialmente aquellas facultades que lo distinguían de los demás seres vivos. Dios lo colocó en medio de un entorno natural favorable para que la imagen de Dios pudiera conservarse y pudiera desarrollarse. Eso al principio, pero como estamos viendo que hay una relación entre el principio y el final, entonces cuando vamos al final de la historia descubrimos que ahora el hombre está colocado en un entorno
ya no natural, en un entorno artificial. Lo que predomina en torno al hombre ahora es la obra del mismo hombre. La obra del mismo hombre. Por lo tanto, hay un impacto sobre aquellas facultades que Dios colocó sobre el ser humano para que fueran favorecidas por el entorno natural. ¿Y cuáles son esas facultades? Precisamente las facultades superiores del ser humano. Vamos a leer una cita aquí que se encuentra en el libro La Educación, la página 21. Dice: el libro de la naturaleza, al desplegar ante ellos sus lecciones vivas, está hablando de nuestros primeros padres, les proporcionaba una fuente inagotable de instrucción y deleite. El nombre de Dios estaba escrito en cada hoja del bosque, en cada piedra de las montañas, en toda estrella brillante, en el mar, el cielo y la tierra. Los moradores del Edén trataban con la creación animada e inanimada, con las hojas, las flores y los árboles, con toda criatura viviente, desde el leviatán de las aguas hasta el átomo en el rayo del sol, y aprendían de ellos los secretos de la vida. Esas eran las condiciones del ambiente en el cual estaban nuestros primeros padres. ¿Cuáles son las condiciones del ambiente en el cual está el ser humano hoy? En unas condiciones muy diferentes. Predomina lo artificial, la mano del hombre. Por lo tanto, ahora no hay un libro que nos enseñe acerca de Dios. Hay un libro que nos enseña acerca del hombre. Y sin lugar a dudas, esto tiene un propósito dentro de este gran conflicto final. ¿Con qué fin Satanás procura reemplazar el entorno natural? ¿Con qué fin? Y es fácil entenderlo. El fin es que el hombre pierda de vista completamente a Dios. Se centre en sí mismo. El hombre se convierta en un ser artificial, en un ser que deje de pensar y de obrar por sí mismo, en un ser que pierda también toda autonomía. Y vamos a ver cómo inclusive las investigaciones actuales están concluyendo precisamente eso, el impacto negativo que tiene el entorno artificial sobre la mente y el carácter del ser humano. Quiero ir a un pasaje que se encuentra en la Escritura, en el libro profético de Daniel. Daniel, el capítulo 12, versículo 4, un pasaje muy conocido. Daniel 12:4 nos dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado al otro y la ciencia se aumentará. Hemos escuchado que este pasaje se refiere en primera instancia a que en el tiempo del fin el conocimiento científico y los adelantos tecnológicos se iban a acrecentar. Pero también tiene otro significado, y es que en el tiempo final también iba a haber un desarrollo o un conocimiento más amplio de la palabra de Dios. Se iba a incrementar el estudio de las profecías. Así que este pasaje tiene doble aplicación. Queremos darle el énfasis de que este conocimiento y esta ciencia que iba a aumentar es la ciencia del conocimiento y de los adelantos científicos y tecnológicos. Entonces, de allí parte el hecho de que lo natural sea reemplazado y sea sustituido por lo artificial. Llama la atención también de que
justo para el momento cuando comienza el tiempo del fin, alrededor o a finales del siglo XVIII, es que se da la revolución industrial. La revolución industrial, que fue el punto de partida de todo este desarrollo que ha llegado hasta nuestros días. Pero justo por ese mismo momento, por esos mismos años, es cuando se abre el libro, aquella porción profética de Daniel que hablaba de las profecías finales, y entonces desde ese momento se ha venido ampliando el conocimiento de la palabra de Dios. Así que, yendo a cómo los adelantos científicos y tecnológicos han suplantado lo que Dios estableció al principio, tenemos que ver que generalmente se establecen 4 grandes fases en este desarrollo, en este desarrollo de la obra del hombre. La primera fase se conoce como la primera revolución industrial, que consistió en la mecanización. La segunda fase es la electricidad. Se enfatizó el desarrollo de dispositivos, de maquinarias eléctricas. En la tercera revolución industrial, el énfasis fue sobre el desarrollo de la informática. Y actualmente estamos viviendo en la cuarta revolución industrial, cuyo énfasis es la digitalización, que tiene que ver con el Internet de las cosas, tiene que ver con la inteligencia artificial, entre otras tecnologías de punta. Así que hemos visto que esto ha sido un proceso que se ha llevado precisamente desde la primera revolución industrial, que se da a fines del siglo XVIII, justo también cuando comienza el tiempo del fin, y entonces ha ido avanzando hasta nuestros días. Ahora, quisiera aquí hacer una aclaración. No quiero hablar mal de toda la tecnología. Sé que cumple una función importante en facilitarnos la vida y ha sido un aporte positivo en muchos campos de la sociedad actual, en el campo de la medicina, en el campo del desarrollo en muchas áreas científicas que han beneficiado la vida de las personas. Pero el problema que queremos aquí claramente identificar es cuando esta tecnología o todos estos medios artificiales, creación del hombre, suplantan, sustituyen, reemplazan a aquello que Dios hizo. No quiere decir que no podamos usar un celular, podemos usarlo. El problema es cuando el celular, tomando el ejemplo del celular, reemplaza, me quita aquellos beneficios del entorno natural que Dios nos dio al principio. Y eso, hermanos y amigos, es lo que está viviendo nuestra sociedad actual. Una sustitución y un reemplazo de la obra de Dios por la obra humana. Entonces, de allí ustedes mismos pueden investigar todos los impactos que tiene este hecho sobre la mente y el carácter de las personas. Hablando de las tecnologías, por ejemplo, la que está más al alcance y está más masificada hoy en el mundo, que es el celular. Hay estudios que dan cuenta del impacto que tiene sobre la memoria, sobre la concentración, sobre los sentimientos de las personas, la forma en cómo las redes sociales están manipulando a las personas, a los jóvenes.
Eso está muy bien corroborado. Ustedes lo pueden investigar por su cuenta. Así que detrás de todo esto, Satanás está buscando que el ser humano deje de cumplir, deje de tener aquellas características que lo distinguen sobre todos los demás seres vivos. Y es que uno de los efectos que tiene la tecnología sobre la mente humana es la atrofia cerebral. Cuando hay un mal uso, quiero hacer la aclaración, cuando hay un uso indebido, el uso indebido consiste en que se reemplaza aquello que debe ocupar el primer lugar. Cuando sustituye, entonces empiezan a haber efectos negativos, como la atrofia cerebral. Porque la tecnología tiene una característica, y es que facilita la vida, nos ayuda a resolver los problemas. Y resulta que la resolución de problemas es una de las circunstancias que ayudan al desarrollo de nuestra mente. Pero si la tecnología entonces ya lo hace, nuestra mente empieza a sufrir una atrofia. Y ustedes pueden preguntar, ¿pero eso qué tiene que ver con lo espiritual, con mi vida espiritual? Claro, ¿dónde está el asiento de las facultades espirituales superiores de la mente? Precisamente allí, en nuestra mente residen esas facultades que nos comunican con Dios. Esas facultades que nos dan discernimiento, esas facultades que nos ayudan a pensar, a discernir. Por eso la humanidad hoy está manipulada. Los seres humanos hoy están completamente embaucados por los engaños, engatusados por los engaños de Satanás, porque sus facultades están adormecidas. Como veíamos en el primer tema, no es solamente la tecnología, hay otra serie de elementos que están también trabajando en esto. En este caso estamos haciendo énfasis sobre este punto. Pero todos tienen este mismo objetivo, adormecer al ser humano para que pueda ser engañado en este tiempo final. Es más, aquí queremos sumar un elemento adicional, y es el alimento. Porque recordemos que el alimento estaba dentro del entorno natural al principio. Estaban las semillas, estaban los frutos, estaban en el entorno natural. Al final de la historia, entonces, el entorno natural se suplanta, automáticamente se suplanta también el alimento natural. Y vemos cómo en esta etapa final, los alimentos que eran naturales se han suplantado, se han industrializado. Y eso hace parte del plan del enemigo. Quiero leer una cita que la encontramos en el libro La Temperancia, la página 12, que nos dice de la siguiente manera: Satanás reunió a los ángeles caídos para planear alguna manera de hacer el mayor daño posible a la familia humana. Se hizo una propuesta tras otra, hasta que finalmente Satanás mismo ideó un plan. Escuchen, ¿cuál es el plan que Satanás mismo ideó? Tomaría el fruto de la vid, como también el trigo y otras cosas dadas por Dios como alimento, y las convertiría en venenos que arruinarían las facultades físicas, mentales y morales del hombre, y subyugaran de tal forma los sentidos que Satanás lograse el dominio completo. Hace parte entonces de sus estrategias tomar el fruto natural, manipularlo, industrializarlo, convertirlo entonces en un alimento con características perjudiciales para que la mente sea anublada y así Satanás pueda tener el dominio completo. Hermanos, amigos, necesitamos entender esto, porque si no entendemos esto,
entonces vamos a ser víctimas de los engaños finales. Aquí, o es por esto que empezamos a entender el porqué del plan que Dios ha dejado para este tiempo final. Dios nos ha dejado un plan para que su pueblo viva en el campo en la medida de lo posible, en un entorno natural, rodeado de ese gran libro de la creación donde podamos ver a Dios. Dios también nos ha dejado un plan de alimentación. Dice en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, página 453, una cita que muchos de ustedes conocen. Una y otra vez se me mostró que Dios está tratando de guiarnos de vuelta a su plan original, el que el hombre subsista a base de productos naturales de la tierra. Una y otra vez se me mostró que Dios está, ¿qué? Tratando de guiarnos de vuelta. Mientras el hombre va camino hacia el final, hacia la extinción misma de la humanidad, el pueblo de Dios va camino de regreso hacia el Edén, hacia el comienzo. Y todo esto tiene el objetivo de restaurar en nosotros la imagen de Dios. Quiero leer otra cita que se encuentra en Consejos sobre Salud, la página 172. Nunca fue el propósito de Dios que sus hijos vivieran amontonados en las ciudades, apiñados en apartamentos y convertillos. Al comienzo colocó a nuestros primeros padres en un jardín, en medio de preciosos paisajes, de los sonidos atractivos de la naturaleza. Y esos son los mismos paisajes y sonidos en los cuales anhela que el hombre se regocije todavía hoy. Mientras más nos acerquemos a andar en armonía con el plan original de Dios, más favorable será nuestra posición para recobrar la salud y preservarla. Hay veces que pensamos y tomamos estos mensajes como cargas pesadas que Dios le coloca a sus hijos. No, son privilegios, son oportunidades, son bendiciones que podamos participar de este plan de restauración que es directamente contrapuesto al plan de Satanás, que es un plan de suplantación, de sustitución y de destrucción. El Señor desea, Ministerio Médico, página 431, que su pueblo se traslade al campo donde puedan conseguir tierra y cultivar sus propios frutos y verduras, y donde sus hijos puedan estar en contacto directo con las obras de Dios en la naturaleza. Llevad las familias lejos de las ciudades, es mi mensaje. Así que, para ir terminando, queremos hacer un llamado a considerar el plan de Dios, el camino que Él ha dejado para su pueblo, un camino que va en dirección opuesta al camino que recorre la sociedad y el mundo, un camino que nos devuelve al plan de restauración, al Edén. La pregunta es, ¿por qué camino estás yendo? ¿Por qué camino estás yendo? ¿Estás recorriendo el mismo camino de la mayoría? ¿El camino de la sustitución? ¿El camino de la suplantación? ¿O estás recorriendo el camino de la restauración? Porque Dios se propone en este tiempo restaurar la imagen de Dios en tu vida y en mi vida. Que ese sea tu deseo y que podamos ponernos completamente de parte suya, aceptando sus lineamientos para que esto pueda ser una realidad. Que Dios te bendiga. Vamos entonces a inclinar nuestras cabezas y terminamos en oración. Padre, gracias Señor, porque aunque el enemigo está haciendo una obra terrible en el mundo, tú también tienes un plan contrapuesto, y es el plan de restauración. Ayúdanos, Señor,
para que nosotros, teniendo esta luz tan maravillosa, no estemos recorriendo el mismo camino de la sociedad, sino que vayamos de tu mano de vuelta al Edén, hasta que un día podamos verte venir muy pronto en poder y gloria para vivir contigo por los siglos de los siglos. Bendice a cada uno de los presentes, a cada uno de quienes nos ven, nos escuchan. Lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.